2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Muy bien, ¿cómo están, queridos estudiantes del primero de secundaria? Quien les habla, el profesor José Luis Chambi Barrientos, el día de hoy les está trayendo un tema muy interesante, titulado Los reinos de la naturaleza y la taxonomía. Los invito a ponerse cómodos porque comenzamos de esta manera. Muy bien, estimados estudiantes, vamos a comenzar a hablar del tema del día de hoy, titulado Los reinos de la naturaleza y la taxonomía. Lo primero que debemos aprender de este tema es la definición. ¿Qué es un reino? ¿A qué llamamos reino? Los reinos biológicos son una categoría taxonómica que se encarga de clasificar a todos los seres vivos, tomando en cuenta principalmente el aspecto evolutivo que ellos tienen. A partir de ello, a través de la historia se han visto diferentes tipos de agrupaciones y en la actualidad sabemos que existen 5 reinos. En sus pantallas están viendo que estos reinos de la naturaleza parten a partir de la primera categoría, que es el dominio, donde encontramos células procariotas y células eucariotas. Debemos recordar que la diferencia entre estas células es la presencia del núcleo, pues las células procariotas no tienen un núcleo organizado, en cambio las células eucariotas sí tienen un núcleo en cuyo interior se encuentra el material genético. Y a continuación podemos ver los 5 reinos que se desprenden de estos dos grupos. De las células procariotas va a generarse uno de los reinos muy importantes y particulares, el reino Monera. Luego de las células eucariotas tenemos el origen de los otros 4 reinos, el reino protista, el reino fungi, el reino animalia y el reino plantae. Hasta ahí tenemos los 5 reinos y a continuación veremos las cualidades y características de cada uno de estos reinos. El primer reino que tenemos es el reino Monera. Este reino Monera es uno de los más importantes porque aquí encontramos unos microorganismos muy relevantes para los seres vivos, que son las bacterias. Dentro del reino Monera encontramos 2 grupos de bacterias, unas las bacterias en sí mismas y el otro el grupo de las bacterias arquea, que son bacterias mucho más antiguas que las que conocemos el día de hoy. Sabemos que estas bacterias pueden ser muy beneficiosas para los seres vivos porque ayudan en procesos metabólicos y otro tipo de bacterias que nos pueden generar enfermedades, como el caso de la Escherichia coli o el Vibrio cólera que causa la enfermedad del cólera. Luego tenemos el reino protista. Este reino es el segundo que lo estamos presentando y donde vamos a encontrar a todo el grupo de protozoos unicelulares. En sus pantallas ustedes están viendo un protozoo y un paramecio, que son los ejemplos más significativos del reino protista. También vamos a encontrar unicelulares dentro del océano, como el caso de las algas verdes. Ahí en sus pantallas podemos ver las algas unicelulares y las algas pluricelulares que existen en el lecho marino. Y todos estos seres vivos corresponden a este segundo reino, que es el reino protista. Como tercer reino tenemos el reino fungi, un reino muy particular para nosotros, también conocido como el reino de los hongos. Y aquí vamos a diferenciar 2 grupos muy importantes, los hongos macroscópicos, que los vemos en las pantallas, y los hongos microscópicos, que también cumplen funciones metabólicas importantes para el resto de seres vivos. Ahí en sus pantallas estamos viendo uno de los hongos que generalmente lo podemos observar en casa, concretamente en la cocina, el famoso moho.
¿sí? Que es un hongo microscópico que crece cuando los alimentos empiezan su proceso de descomposición. Ahí podemos ver la imagen de un pan que ya está recubierto de este moho. ¿Por qué? Porque ya ha empezado a descomponerse. Ahí abajo también podemos ver otro hongo muy utilizado para nuestra alimentación, la levadura. Sí, seguramente ustedes están ya intuyendo que la levadura la encontramos en un alimento diario, que es el pan. Y resulta que esta levadura también pertenece al reino de los hongos o al reino fungi. Así que a tomar en cuenta. A continuación tenemos el reino Plantae. Este reino pertenece a todo el grupo de vegetales y plantas que habitan sobre la superficie terrestre. Y aquí también vamos a encontrar dos grandes subdivisiones dentro del reino Plantae. Los vegetales que son angiospermas y los gimnospermas. Las plantas angiospermas, como pueden ver en sus pantallas, son aquellas que desarrollan un proceso reproductivo muy particular, porque tienen un órgano reproductor que es la flor. En este órgano reproductivo se produce la semilla y posteriormente se produce el fruto, donde se va a proteger la semilla que posteriormente dará origen a una nueva planta. Por lo tanto, las angiospermas se caracterizan por ser vegetales con flor. Por otra parte están las plantas gimnospermas. Estas plantas carecen de flor, no tienen flores, pero su sistema reproductivo ha buscado otro tipo de alternativas para generar los procesos de reproducción. Ahí podemos ver, por ejemplo, los famosos helechos que se reproducen a través de esporas. Están las coníferas, los pinos, los árboles grandes que han desarrollado otros mecanismos para su reproducción. Y algo muy importante del reino Plantae es que estos organismos se caracterizan por ser autótrofos. ¿Por qué? Porque ellos son capaces de producir su propio alimento a través de una reacción química conocida como la fotosíntesis, donde aprovechan la luz del sol y captan elementos inorgánicos de la naturaleza para convertirlos en nutrientes y en oxígeno. A continuación tenemos el siguiente reino, el reino Animalia. Aquí encontramos a todos los animales acuáticos y terrestres que habitan la superficie terrestre. Y obviamente una de las grandes divisiones que seguramente ustedes conocen es que los animales se dividen en dos grandes grupos, los invertebrados y los vertebrados. Y sí, una de las diferencias de estos dos grupos es la presencia de los huesos. Los invertebrados son animales que carecen de huesos. En cambio, los vertebrados sí tienen huesos y una estructura conocida como esqueleto. Ahí en sus pantallas estamos viendo algunos de los grupos en los cuales se clasifican los invertebrados. Tenemos el grupo de los insectos, los artrópodos. Tenemos el grupo de los moluscos, donde estamos viendo al caracol. Tenemos el grupo de los equinodermos, celenterados. Hay un espécimen muy conocido como la estrella de mar, los erizos de mar. Repito, estos pertenecen al grupo de los animales invertebrados. El segundo grupo muy importante del reino Animalia son los vertebrados. Animales que se caracterizan por tener huesos en su cuerpo. Y aquí estamos viendo a los 5 grupos más representativos de esta clasificación. Tenemos a los mamíferos, tenemos a los peces, tenemos a las aves, a los reptiles y a los anfibios. Todos ellos han desarrollado un esqueleto que protege órganos muy importantes y que también les ayuda a procesos de locomoción, vale decir, a poder moverse y trasladarse. Y una cualidad del reino Animalia es que estos son organismos heterótrofos. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos necesitan consumir a otro ser vivo para captar nutrientes. Esa
es una información muy importante que tendrán que recordar. Por lo tanto, hasta aquí hemos visto a los 5 reinos que presentamos el día de hoy. Recordemos el reino Monera, el reino Protista, el reino Fungi, el reino Animalia y el reino Plantae. Ahora vamos a entrar a hablar de un tema también muy esencial que tiene que ver justamente con el tema de los reinos, que es la taxonomía. Seguramente muchos se están preguntando, ¿qué significa esta palabra taxonomía? ¿Será que la conocemos? ¿Será que tenemos idea de esto? Resulta que la taxonomía es una ciencia que se encarga de clasificar a los seres vivos, se encarga de ordenarlos, se encarga de organizarlos. Y ahí podemos ver la etimología de la palabra taxonomía. Taxis, que significa orden, y nomos, que significa regla. Por lo tanto, la taxonomía es un conjunto de normas, de reglas que ordenan a los seres vivos. Y algo que tenemos que conocer de la taxonomía es que esta tiene diferentes categorías que van desde las más generales hacia las más particulares o específicas. Y ahí en su pantalla estamos viendo, la primera categoría es el dominio. Luego tenemos el reino, donde acabamos de aprender los 5 reinos de la naturaleza. Por debajo del reino encontramos el filum o la división. Dentro de la división encontramos las clases. Por debajo de las clases están las órdenes, por debajo están las familias, dentro de las familias el género y dentro del género las especies. Y resulta que todos los seres vivos tienen este tipo de organización taxonómica. Ahí podemos ver, por ejemplo, la taxonomía del ser humano. Su dominio eucariota, su reino animal, división cordados, la clase a la que pertenece mamífero, orden primates, familia homínidos, género Homo y la especie Homo sapiens. Aquí estamos viendo la taxonomía de un perrito, su reino animal, filum cordado, clase mamífero, orden carnívoro, suborden Caniformia, familia Canidae, género Canis, especie Canis lupus. Y así vamos a encontrar que todos los seres vivos que habitan el planeta Tierra están organizados gracias a la taxonomía. Así que a tomar en cuenta y a repasar este tema. Espero que hayan comprendido y entendido el tema de los 5 reinos y la taxonomía. Muy bien, estimados estudiantes, espero que hayan comprendido y entendido el tema de hoy. Los invito a seguirnos a través de la plataforma del Ministerio de Educación, repasen los textos de aprendizaje y consulten nuestras redes sociales. Nos veremos en una siguiente oportunidad. Chao, chao. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.